Y esa es la urgencia que necesitamos. Urgencia de estar listos. Urgencia, hermanos, de vivir vidas santas y de comprobar que hay salvación. Cristo vive en nosotros. Urgencia no es venir a la iglesia, hermanos. No, no. Urgencia es vivir una vida de adoración, como dice Juan 4, en espíritu y en verdad. Andar bajo el temor de Dios, deseando obedecer su palabra, buscar su rostro diariamente. Esa es la urgencia que andamos todos buscando y necesitamos. Urgencia tampoco no es trabajar para el Señor. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para el Señor sin apartar el tiempo para alimentar su alma y pasar tiempo en solitud con el Señor, hermanos. Es una práctica que como cristiano, como pastor, les digo, tiene sus recompensas. El solo parar y leer la Biblia para su deleite. Sí. Si usted está involucrado en el trabajo, en la obra del Señor, de ese tiempo para estar a solas con el Señor. Urgencia no es trabajar y trabajar y trabajar, aún para el Señor. Urgencia no es la ausencia de pecado tampoco. O lo que llamamos perfección. Perfección farisea. Podemos ser pretendientes de ser santos, ¿verdad, hermanos? No, urgencia no es eso. Hermano, urgencia es reconocer que eres un pecador y que cada día necesitas que la palabra de Dios te limpie. Que me limpie a mí, que me limpie mi corazón, que me siga transformando. Las palabras de las 10 vírgenes, esta parábola, perdón, de las 10 vírgenes nos enseña entonces que hay que vivir nuestra vida con urgencia. El Señor viene pronto y hay que estar preparados, esperándole para poder, de esa manera, como el segundo punto nos dice aquí entonces, vivir. Creo que me está gastando la batería, ya sea mía o la de esta, ¿no? Apriétale el star ahí. Ok, ahí está. Número 2, vivir para el Señor usando mis habilidades. Usando mis habilidades. Los versículos del 14 al 30. Y esta es la otra parte de esta porción del capítulo, ¿se fijaron? Terminó allá en el versículo 13, porque no sabéis el día ni la hora, una advertencia. Hay que estar listos. Pero ahora nos da una parábola de los talentos. Miren lo que dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Subraya esas palabras muy importantes, su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, estos peros de la Biblia, ¿no? Pero también, llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no siembraste y recoge donde no esparciste. Esta es la percepción que él tenía del Señor, no era verdad. Porque este Señor sigue siendo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Recuerden eso. Este es lo que él pensaba que era. Y tuve miedo, versículo 25, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, porque tú pensabas, es lo que quiere decir, sabías, según tú, que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más.
Y el que no tiene, aunque lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, debemos usar nuestras habilidades para el Señor. Para el Señor. El hombre aquí, o el Señor que se fue de lejos, en esta parábola es Cristo. Como dije en el mensaje anterior, Cristo es el Señor. La pregunta ahora es, ¿eres tú su siervo? ¿Estás tú sirviendo al Señor? Hermanos, aquí en esta parábola dice que el amo, el Señor, el dueño, mandó a esos tres a que le sirvieran, a todos. Todos están llamados a servir, a trabajar, ¿verdad? Se fijaron los tres. Dice que a los tres les dio diferentes cantidades de talentos. Aquí en nuestra versión dice dinero. Obviamente no está bastante claro en lo que es otras versiones de la Biblia. Y vamos a ponerle que fue dinero. Vamos a ponerle que fue dinero. ¿Ah? Dice aquí que es dinero. 5 talentos. Ahora, un talento hay como decimos, todavía no está muy claro lo que un talento es. Porque parece que un talento es la medida de dinero en peso. Algunas veces eran monedas, otras veces eran barras de, ya sea un talento de plata o un talento de oro, ¿verdad? Algunas veces eran monedas, otras veces eran barras que determinaba el valor de lo que era. Es más, según algunos comentarios bíblicos, hablan de que este talento tenía el valor de 20 años de trabajo en aquellos días. ¿Se puede imaginar? Y usted, hermano, que tiene un buen trabajo y gana que 125,000 al año, 220 años, bueno, estamos hablando de buena billetada, como dicen allá en mi tierra, ¿no? 20 años de talento, 20 años de trabajo, un talento, bastante. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Hay debate en lo que este talento representa, como digo también. Aquí dice que es dinero, otros dicen que es tiempo. Cuando hablamos de dinero, obviamente sabemos que el Señor no nos ha dado todo lo mismo, ¿verdad? Honestidad en la iglesia, amén. Sí, ya saben dónde trabajo, ¿verdad? Y usted dice, pastor, ya sabe cuánto gano, ¿verdad? Bueno, sí, a unos les da más, a otros les da menos quizás. Pero yo pienso a veces, fue una parábola para enseñar de dinero, como que hay una discrepancia ahí, si es una parábola, una representación de algo más, ¿verdad? Pero bueno, algunos creen que es dinero, otros dicen que es tiempo. Tampoco creo que sea tiempo, vamos a ver por qué. Todos tenemos el mismo tiempo. La última vez que yo chequeé, todos teníamos de lunes a domingo, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Amén? ¿Alguien tiene días más extras? Ninguno, ¿verdad? ¿Verdad que todos tenemos las mismas 24 horas al día? Mismitas. Es más, a través de la historia, y hace poco estuve leyendo, pasando por el libro de Génesis, y ha visto cuánto tiempo duraba esa gente. 900 años, 700 años, 500 años. Y cuando llega allá con Enoch, dice que vio 300 años. En medio de todo ese grupo de 700 y 800 años, Enoch murió joven, hermano. ¿Verdad? No murió. ¿Quién fue el que se lo llevó el Señor? Ok, gracias, hermano. Sí. 300 y algo de años. Y caminó Enoch con Dios y él se lo llevó. No duró mucho. No duró mucho. Y usted puede leer las grandes historias de grandes personajes también de la Biblia u otros que murieron jóvenes. No siempre nos dan el tiempo a todos, ¿no es verdad? Pero hermanos, yo creo aquí que el talento aquí es una mezcla de varias cosas. Empezando con fidelidad, porque al final tanto el que hizo más como el que hizo menos, los dos fueron apremiados de la misma manera. ¿Se fijó? ¿Se fijó? Buen, fiel siervo, a los dos. Fidelidad. Pero también puedo ver que es habilidad. Puedo ver que es capacidad de servir. Es tu educación. Son tus recursos. Es tu tiempo que tienes disponible, hermanos. Podemos decir, es tu capacidad de servir al Señor y hacer la diferencia. Es lo que puedo ver yo. Cuando hablamos de talentos, eso es tu capacidad de servir al Señor y hacer la diferencia en su reino. Las personas
varían de acuerdo a su capacidad. Cada quien con su capacidad de servir. También creo que es una capacidad de que al usar la capacidad que tienes, es la capacidad de que si usas tu capacidad, el Señor te va a dar más capacidad. Esto ya se está confundiendo. Sí, hermanos, miren, entre más usted usa lo que el Señor le está dando, más le va a dar Él. ¿Se ha fijado? Hay hermanos que se admiran. Ay, cómo es que hace tanto el hermano. Ay, mira, cómo yo quisiera también. Noticias de última hora. Ese hermano y esa hermana que está haciendo todas esas cosas que tú dices, no empezó a hacerlas todas a la misma vez. Empezó haciendo algo pequeño, algo mínimo. Y el Señor le aumentó, y el Señor le dio más, y el Señor le dio más. No que el hermano no quiera hacerlos, es más, él quisiera hacer otras cosas, pero el Señor se las está dando poco a poco. Y ahora tiene no solamente 1, 2, 3, 4 cosas, y las hace con gozo y alegría. Sí, hermanos, y lo mismo es lo contrario de esto. Si tú y yo no usamos lo que el Señor nos da, oiga, el Señor te va a tener que quitar. El Señor no desperdicia sus talentos, hermano. Ay, hermano, yo no puedo, no hago nada para el Señor, aquí estoy, yo no puedo, no sé, yo no. ¿Por qué no? ¿Qué tiene diferente a lo que tiene la hermana o el hermano? No hay ninguna diferencia. Lo único que tú no estás disponible, eso es todo. No te pones a la disposición del Señor. No estás listo para hacer lo que el Señor te quiere que tú hagas. Cuánto el Señor nos manda, hermanos. Queremos hacerlo y debemos de hacerlo. Tenemos que empezar a hacerlo poquito a poquito y Él va a aumentar esa capacidad para que le podamos servir más. Porque tengo que ser sincero con ustedes. Hay cristianos en esta iglesia que no están haciendo absolutamente nada para el Señor. Es la verdad. Y hermanos, si no estás haciendo nada o casi nada para el Señor, y te preguntas, pero como pastor, ¿cómo puedo hacer algo para el Señor entonces? Bueno, tienes que empezar haciendo un poquito para que el Señor aumente tu deseo de servirle a Él. Sí. Que te dé el gozo de servirle a Él, hacerlo con ese corazón y experimentar el gozo de poder servir al Señor dentro de la obra de Él, dentro del reino de los cielos que es, todavía estamos trabajando en ello, hermano. También quiero que note aquí que esta capacidad es dada por el Señor y Él pone expectativas, hermanos. Yo no pongo expectativas en ustedes, el Señor sí las pone. Él te ha dado un talento y espera que lo uses, que haga un resultado. En Lucas capítulo 12, versículo 48, Lucas 12, 48, en la última parte de ese versículo, subraya en su Biblia, porque esto es lo que dice: y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y hermanos, se nos ha confiado algo. Se nos ha puesto algo en nuestras manos. Necesitamos que haya resultados. Versículo 16 dice que el que recibió vino y le dio dobló, como dice, la ganancia. El de 2, lo mismo también, ¿verdad? Estos usaron lo que tenían. El otro no lo usó, el otro lo escondió. Y cuando a veces observamos hermanos otra vez en la iglesia trabajando para el Señor, alcanzando grandes resultados, y a veces nos preguntamos y decimos, bueno, ¿y por qué yo puedo tener los mismos resultados? ¿Se acuerdan, hermanos, que les dije la semana pasada que cada uno de nosotros debe vivir su propia vida? ¿Se acuerdan? Les dije. Dios te ha dado, al hermano le dio 5, a usted te dio, a Dios 4,5, al hermano le dio 7 allá, al otro hermano le dio 10, al otro hermano le dio 1. Mire, hermanos, el Señor no va a demandar de mí lo que va a demandar del hermano allá, o del hermano acá, o del hermano allá. No, va a demandar de lo que me dio a mí. Y yo tengo que estar contento con lo que Él me da. Y satisfecho de trabajar en lo que Él me da. Oh, créanme, que a mí me gustaría hacer más todavía para el Señor y hacer otro. Yo me admiro de algunos pastores cómo hacen más cosas. Y yo, ¿por qué no?
llego a la conclusión que el Señor no me quiere que yo haga esas cosas, quiere que yo haga lo que Él me dice que yo debo de hacer aquí, ahora. Y debo estar conforme con eso, y debo estar alegre con eso. Lo mismo usted, mi hermano, mi hermana. Esta iglesia anda buscando voluntarios y hombres y mujeres que quieran trabajar, no para competencia entre nosotros aquí, porque aquí no es competencia, aquí no hay competencia. Dígale a su hermano ahí a la par, aquí no hay competencia, hermano. Sí, dígale, aquí no hay competencia. Es todo para el Señor. Y cuando nuestra mirada esté en el Señor y no competiendo con nadie, el Señor va a traer buenos resultados. El Señor va a traer buenos resultados. ¿Verdad? Hermanos, la satisfacción que viene, el gozo de ver y hacer lo que el Señor quiere que yo haga de acuerdo a mi capacidad. Por el versículo 18 dice, y a cada uno se fue con su capacidad, habilidad. Y aquí dice, versículo 18, perdón, dice, el que había recibido fue y cavó en la tierra. Lo fue y lo cavó. Abrió un hoyo. ¿Ah? Abrió un hoyo. Y a veces hemos hecho, hay que ser honesto, lo hemos hecho algunas veces, hermano, por miedo. Porque esa es la razón por la que este hombre insensato no hizo lo que debería hacer. Tuvo miedo, ¿verdad? Y hablando de eso de miedo, hermano, cuando este hombre enterró su talento y obvio que cavó un hoyo para hacerlo, y nosotros hemos hecho eso mismo, y el obvio que ese hombre hizo fue ese hoyo de miedo. Hay tres miedos que muchas veces aplican a nuestras vidas. La razón por la que no usamos nuestros talentos. Este es el hoyo de la inseguridad. El hoyo de la inseguridad. Me gustaría servir al Señor, pero ¿qué va a pasar con mis sueños? ¿Qué va a pasar con mis anhelos? ¿Qué va a pasar con mis metas? Ay, si sirvo al Señor, ¿qué va a pasar con mi familia? Oh, si sirvo al Señor, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi título que quiero llegar a tener? ¿Qué va a pasar con mis habilidades naturales que tengo? Y me gustaría, pues, un día llegar a tener esta posición. Hermanos, no es malo tener sueños y anhelos. No es malo querer mejorar tu trabajo, mejorar tu familia, mejorar tu condición material, por así decirlo, de acuerdo a la voluntad de Dios. No es malo en eso, pero eso no es todo lo que hace un cristiano. ¿Se fijó? Eso no es todo lo que hace un cristiano. Lo triste es cuando un cristiano se enfoca tanto en esas cosas que deja lo espiritual a un lado y no hay quien lo diga que sirva al Señor por acá. Porque no tiene ningún tiempo para el Señor. Y eso es triste. Y ese es un problema. Hermanos, no cabemos nuestro talento en el hoyo de la inseguridad, pensar de que nunca el Señor nos va a llegar a lograr que tengamos esto y lo otro. Porque si es la voluntad de Dios, sirvas al Señor, y aún mejor, sirviendo al Señor, el Señor te lo va a dar. Sí. Sí. Pero también está el hoyo de la incompetencia. Lo cavamos el talento porque pensamos esa incompetencia e inefectividad. Siempre tenemos, y es una lástima decir, pero muchas veces el pueblo latino se caracteriza por tener un sentido de inferioridad. Hermanos, no somos inferiores cuando somos hijos de Dios. No. De acuerdo a nuestra capacidad, no piense, ¿qué diferencia voy a hacer yo en la iglesia, pastor? ¿Qué diferencia voy a hacer yo en mi trabajo si hago esto y lo otro? ¿Qué diferencia voy a hacer yo en mi familia si todo? ¿Qué diferencia? Mucha diferencia. No pienses que eres inepto o que no eres eficaz en hacer. No. Ay, pero pastor, ha habido muchas veces que he hecho y nadie, ni siquiera usted me ha dado las gracias. Disculpe, hermano. Uno de los versículos que ha sido una bendición para mí a través de los últimos, posiblemente unos 12 años desde que lo encontré, es Hebreos 6:10. Si no lo tiene subrayado en su Biblia, yo se lo recomiendo. Me gusta Hebreos 6:10 cuando dice, porque Dios no es injusto
para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia mi nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Oh, hermano, si alguien está tomando nota de lo que usted está haciendo, es el Señor. Y un día, si su pastor, aquí su siervo, no le hace ni dice gracias, porque es un malagradecido también, y ninguno de aquí de la iglesia, el resto de la iglesia, permítame decirle que las mejores palabras que usted y yo podemos oír de alguien, al final, son las palabras de Cristo. Buen, fiel siervo. En lo poquito, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa. Al gozo de tu Señor. Y Él no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Hermanos, ese hoyo de incompetencia no debe de ser no debemos de poner nuestro talento en ese hoyo. Y el hoyo del miedo en fallar, ¿verdad? ¿Qué tal si no me sale? ¿Qué tal si me dicen después de empezar, ¿sabe qué, mi hermano? Usted debería hacer otra cosa mejor. ¿Alguna vez le ha pasado eso? A mí me lo han dicho. Bueno, me lo dijeron así muy. Y no hay cosa más que duela en la iglesia, ¿no es verdad, hermanos? Que usted esté, oh sí, vamos a hermano, como que se nos hace mejor que el otro hermano lo haga. Y como que te desinflan el neumático, ¿no, verdad? Y uno anda cabizbajo por varias semanas y triste. Hombre, yo quería, yo pensaba. Hermano, a veces pasa. Ese miedo, y ya me lo hicieron una vez y no me lo vuelven a hacer. Me lo hicieron en la otra iglesia que estaba. En esta iglesia no me lo hacen, te lo prometo. Hermanos, miedo a fallar ahoga muchas oportunidades que el Señor te está dando y te ha dado para que le sirvas. En vez de tener miedo, tienes que tener confianza en el Señor, que Él te va a ayudar. Amén. Y si por alguna razón te quita, busca el otro lugar. Así es. Qué fácil es eso. Ustedes me quitan a mí ahorita de pastor y yo me voy para otra iglesia. Problema, me quieren aquí, me voy para allá. No, vamos a empezar una bola. En la esquina de allá lo vamos a entrar a la iglesia y me quitan de aquí. Es fácil. Hay que servir al Señor, hermano, no importa. Pero no tengamos miedo en fallar. Tenemos estos talentos que nos dicen, este hombre tuvo miedo y lo fue y lo acabó. No es así. No es así. Vivir para el Señor usando mis habilidades, hermanos. Y cuando hablamos de esto, obviamente, número 3, debemos aprovechar para el Señor nuestras oportunidades, porque esta parábola continúa hablando que cada uno de ellos, dice, tuvo la oportunidad. El Señor le dio a cada uno de ellos la oportunidad de servir. La palabra oportunidad es un cuadro que podemos explicarlo explicando esta palabra en cuadro, oportunidad. Podemos explicarla así como cuando están los botes, ¿lo ha fijado? Las embarcaciones a la orilla de la playa y la marea está baja y, hombre, ¿quién empuja un barco pesado? Muy difícil. Pero cuando la marea empieza, llegan las olas y se levanta la marea y en las mismas olas, ¿no es verdad? Agarran esa embarcación y la ponen en el mar. Y ahí va, y ahí sigue. Y sigue. Hermanos, esa es oportunidad. La oportunidad de la combinación, hemos puesto aquí, la oportunidad es una combinación de urgencia y habilidad. Urgencia y habilidad. Porque algunas veces en la vida usted ve cosas que le importa o le gustaría hacer o le llaman la atención y son cosas que Dios quiere que se hagan. Pero usted no es la persona con la habilidad para hacerlo. Honestidad en la iglesia, hermanos, ¿sí? Hay cosas que el Señor, yo me gustaría hacer eso, y el Señor quiere que se hagan, pero no tengo la habilidad para hacerlo. Eso no es para mí. No es para mí. Otras veces, cosas que usted puede hacer, pero la oportunidad no se ha llegado para que usted las haga. Tal vez está esperando, todavía no se ha levantado la marea, ¿verdad? Todavía está el mar muy bajo y la embarcación suya como que no se quiere, pero llegará la oportunidad para que usted
mueva en esta oportunidad y lo haga. Oportunidad es cuando eso que usted puede hacer y lo desea, y el Señor quiere que se haga, y usted lo hace y usted aprovecha. Entonces, eso es aprovechar la oportunidad. Es aprovechar la oportunidad, ¿de verdad? De entrar en ese, como decimos, en ese negocio, por así decirlo, entre comillas. Usted y el Señor, para que lo que quieran hacer, se debe hacer. Yo los desafío esta mañana a ustedes, mis hermanos, como hijos de Dios, a que estén alertas. A que si viven esa urgencia de cosas que el Señor quiere que se hagan en la iglesia, y usted tiene la habilidad para hacerlo, entre. Yo le desafío esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que aproveche esa oportunidad. Porque recuerden, no siempre hay. No siempre existen las oportunidades. Estas vienen y a veces se tardan un tiempo para regresar. No todo el tiempo están. Porque quizás alguien más las vaya a tomar. ¿Verdad? ¿Ya? Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que Dios nos ha puesto en esta iglesia. Oiga bien, no para soñar cómo va a ser nuestra iglesia. En el sentido de, ay, qué bonito fuera si en esta iglesia hubiera, y usted llena el vacío ahí, el espacio. Ay, qué bonito fuera si aquí en la iglesia. Mira, hermanos, si por cada vez que los hermanos me han dicho esas expresiones a través de los últimos 16 años, yo tuviera $1 millón. Pero hermanos, ven la necesidad, saben que se tiene que hacer algo y esperan que alguien más lo haga. Y cuando nadie lo hace, dicen, en esa iglesia nadie hace nada, yo mejor me voy para otra iglesia. ¿Y tú? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Esperaste que alguien te dijera que deberías de hacerlo? ¿Te forzaron? No, hermanos. Qué triste, ¿eh? Yo estoy seguro y estoy confiado en el Señor, que Dios no nos ha puesto aquí para soñar lo que deberíamos de hacer, sino para hacer lo que deberíamos de hacer. El Señor en su sabiduría nos ha puesto a tantos de nosotros de tan diferentes lugares en este globo, de solo América Latina, ¿no es verdad? Y aquí estamos en San Pablo. Algunos dicen que es Pinol, pero es San Pablo. San Pablo, California. Estamos aquí por la providencia del Señor, para que trabajemos juntos, para que aprovechemos las oportunidades, para que no desperdiciemos las oportunidades, porque el mensaje de Cristo para la iglesia es: ocupaos en vuestra salvación, ocupaos hasta que venga de regreso. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es importante que trabajemos hoy. Este es el momento adecuado, hermanos. Estas dos cosas, urgencia, algo que Dios desea que se haga. Entonces, podemos poner aquí, algo que Dios desea que se haga, y habilidad, algo que yo puedo hacer. Eso es lo que andamos buscando. Esto es lo que quiero animarte esta mañana con estas dos parábolas de Mateo 25. Porque les digo una vez más, hermanos, oportunidades bien usadas serán recompensadas. Para los que usaron y doblaron la ganancia de su siervo, de su amo, 5 y más 5, 2 y más 2, pasa al gozo de tu Señor. Dios va a recompensar lo que tú vas a hacer. Dios lo va a recompensar. Dios lo va a hacer. Pero también, hermanos, ¿verdad? Como decimos aquí, cuando hablamos de oportunidades bien usadas, serán recompensadas. ¿Cómo van a ser recompensadas? Con más oportunidades para servir. Versículo 20 y 23 dice: el que tiene una, quítense la idea, es el que tiene 5. Dios te va a dar más oportunidades de servir. Dios va a aumentar. Y tú con gozo lo vas a hacer. No va a ser la fuerza. Dios va a recompensarte con más, para la honra y la gloria de Él, con más gozo. Pero, y una cosa aquí también, recuerden, hermanos, que excusas no son válidas. Este individuo tuvo miedo, lo escondió, y cuando vino el amo dice: ay, tuve miedo, y sabiendo que tú, excusa. Él pensó que él era así, pero Cristo no es así, hermano. No es donde siembra, él va a cegar. No, ese no es Cristo.
Este hombre pensó, tuvo una mente, un pensamiento erróneo. Y se quiso excusar. No habrán excusas. Cuando usted y yo estemos delante del Señor, no hay excusa. Oh, es que en esa iglesia. Oh, es que es otro hermano. Oh, es que... El Señor va a juzgar y Él va a juzgar de acuerdo a verdad. Excusas no son válidas, ¿verdad? La realidad es que si por excusas ninguno de nosotros estuviera trabajando haciendo nada, porque las excusas, cuando uno se las inventa, ¿verdad? Como dijo aquel, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Pero la realidad es que no va a haber excusa. Y la oportunidad perdida resulta en tragedia. Porque el versículo 30 dice: al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, dice el lloro y el crujir de dientes. Aunque este hombre estuvo, hermanos, a la orilla del reino, pudo saborear, pudo gustar, pero no vivió con urgencia. No aprovechó sus habilidades, no aprovechó las oportunidades. Yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, ¿quieres servir al Señor? No me tienes que contestar ahora, lo dejo para que sea algo entre tú y el Señor. Pero de verdad, ¿quieres servir al Señor? Esas son las tres cosas que tenemos que hacer. Esa es la fórmula, hermanos. Esa es la fórmula que debemos de seguir. Primero, debemos de reconocer que Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Si tú te pones a leer la Biblia, y miramos los pequeños y grandes eventos de hombres que se pusieron a la disposición del Señor y fueron usados. ¿Qué de José? ¿Se acuerdan de José? Acabo de leer la historia una vez más. Salvó toda una nación. Y allá, en Egipto, olvidado de sus hijos, hermanos, ¿verdad? Qué hermosa historia. Nos acordamos de David, el gigante, wow. ¿Quién es este incircunciso que desafía en los ejércitos de Jehová? Ven, lo mata. Rahab, ¿se acuerdan? Vénganse, hemos oído, Jehová les dio esta tierra, por favor acuérdense de mí. Y los guardó. Historias como esas de grandes, ¿no es verdad? Grandes eventos, Daniel, imperios. Esther, ¿se acuerdan? Esther. Para el día como este fuiste tú levantada entre las reinas de este hombre. Sí. Hermano, yo no soy una reina Esther, yo no soy un David, menos un José. Es que yo soy tan pequeño. La Biblia también está llena de historias de pequeños. Aquel que vino y dijo: aquí son 3 peces y 5 panes. ¿Qué es eso entre muchos? Dijeron los discípulos. En las manos del Señor dice que Él dio de comer a 5,000 personas. Sí, hermanos, tenemos que reconocer, porque no sabemos cuánto tiempo más estaremos en este mundo. Dios nos quiere usar para grandes hazañas o pequeñas hazañas. Reconoce también, hazlo. Hermanos, hay riesgos. Empecemos a caminar con fe, porque no es locura dar al Señor lo que está a nuestra disposición que Él nos ha dado. Hay que ir. Las famosas palabras de Jim Elliot, este joven misionero a Ecuador, que cuando llegó allá en cuestiones de días fue asesinado por los Aucas, los indios salvajes de Ecuador. En su diario escribió: no es un tonto aquel que quiere guardar lo que no puede, para obtener lo que no puede perder. Hay que darlo, hay que ir a hacerlo. Y obviamente, por último, hay que perseverar. Una vez que pones tu mano en el arado, continúa. Tú pon tu vista y tu meta en el Señor. Los demás aquí solo somos, vamos, adelante, sigue, y otro. No, que no te importen esos que no. Tú sigue, persevera. Porque el que perseverar hasta el final, tiene su recompensa.
Hermanos, queremos vivir vidas con propósitos. Hay que aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Y qué mejor oportunidades que servirle a Él. Que el Señor nos ayude a que, si todavía no estás sirviendo al Señor, ojalá lo empieces a hacer. Y si ya lo estás haciendo, hermano, continúa entonces. El Señor te va a dar la fortaleza que necesitas. Vamos a orar.